La Fiscalía tiene 21 denuncias, tuvo 72 el año pasado, 60% de las cuales la responsabilidad era de funcionarios públicos, alcaldes y policías. Entonces podemos prever que la agresión contra periodistas y comunicadores sociales puede incrementarse. Ante eso, la única opción es la organización. O sea, efectivamente la alianza, la coordinación, las alianzas con otros sectores para que se permita proteger a los periodistas. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es mi miedo como defensora de derechos humanos? Que los periodistas se autocensuren, que los medios empiecen a censurar cierto tipo de notas para evitar represalias. Y eso sería la condena de la democracia. Entonces tenemos que trabajar como periodistas, como organizaciones y como guatemaltecos para proteger a nuestros periodistas, a nuestros comunicadores sociales, porque el gobierno no lo va a hacer, nos va a ofrecer de todo. Esperamos que el Ministerio Público, y este es un reto para Telma Aldana, realmente resuelva una situación que ha sido grave en un departamento concreto desde hace 3 años, que le quite ya la cabeza a este monstruo, a esta hidra, y si esto significa ante juicios prontos contra alcaldes, que así sea, pero que no se deje de mover ni una piedra, y para mientras nosotros protejamos a nuestros periodistas y para pedirles, tener la valentía y para poder pedirles a ustedes que no se censuren, que sigan hablando, que sigan haciendo esas investigaciones de corrupción, porque si no, ¿cómo vamos a elegir? Y ahí está la otra cosa, para los ciudadanos, cuando sabemos que un alcalde ha estado amenazando periodistas en Suchitepeques, en Jutiapa, en Chiquimula, en Huehuetenango, en Quetzaltenango, ¿cómo podríamos volver a votar por estas mismas personas? O sea, deberíamos de empezar a castigar también con nuestro voto a quien ejerce el poder amenazando. Claro. Giovanni, tú representas a la Cámara de Periodistas de Guatemala, pero de alguna manera cuando dicen que la unión hace la fuerza, y lo hemos visto en muchísimos países del mundo, de cuando realmente se une un grupo de personas logran sus objetivos, ¿no será que el gremio periodístico también acá está un poco suelto y que andamos con esas tonteras de que si vos sos de aquel medio y que se cae cuando son en realidad conflictos entre los dueños y uno simplemente es un trabajador más y todos ejercemos la misma profesión? Que deberíamos unirnos de una manera mucho más puntual, mucho más reactiva, más allá de solidarizarnos o de un tuit o de un mensaje en Facebook y aquí estamos, o de colocar algo, una cuestión un poco más integrada, ¿verdad? Para demostrar que realmente somos muchos los preocupados en esto, y estoy seguro que muchísimos ciudadanos y organizaciones se sumarían simplemente para exigir justicia. O sea, insisto, no hace falta un poquito más de trabajo en conjunto, más allá que de opiniones aisladas, que al final van al mismo objetivo, ¿verdad? Así es, completamente de acuerdo, Ricardo, y con Claudia también. Yo creo que esta noticia, esto que pasó en Mazatenango y esos 2 alcaldes que han sido encartados, esto debiera ser el fin de la carrera política de esos 2 alcaldes. Yo públicamente le pido a todos los partidos políticos del país que no postulen a esos 2 alcaldes. ¿Quiénes son? Digámoslos, porque José Linares Rojas es uno de ellos. De Panam y de Mazatenango. Esos 2 alcaldes deben ser atacados, obviamente. Hay que esperar el debido proceso, hay que esperar que cumpla la justicia con su trabajo, y si se investiga y se les encuentra culpables, deben ser condenados por la justicia. Pero políticamente deben volverse parias políticos, y los partidos políticos deben de abstenerse de postular a alcaldes encartados en corrupción. Se ha mencionado que el sicario tiene relación con uno de estos 2 alcaldes, y la misma población, como muy bien decía Claudia, es la que ha hecho la denuncia, y debe hacerse una investigación profesional. Y nosotros como periodistas, y aquí estoy hablando de todas las cámaras y todos los grupos de periodistas, todas las asociaciones de empresarios, todas las asociaciones sindicales, todos los grupos, todas las ONGs, todas las universidades, toda Guatemala debe salir a protestar, y ese alcalde o esos alcaldes deben saber que la población guatemalteca rechaza, y al noble pueblo de Mazatenango y de Suchitepeques hay que pedirle que castigue severamente a esos alcaldes corruptos que por corrupción muy probablemente mataron a esos periodistas. Esto no debe quedar así, y como muy bien decía don Manuel Antonio Sandoval, esto nos debe recordar las muertes en el pasado, y nos debe recordar que hoy estamos aquí sentados hablando libremente porque en el pasado hubieron periodistas que dieron su vida por el derecho que tenemos hoy de hablar libremente. Estamos hablando de Isidoro Zarco, estamos hablando de los directores del recordado diario El Imparcial, y estamos hablando de tantos periodistas que durante la guerra murieron por expresar sus opiniones. El derecho que hoy tenemos de libertad de expresión no es de gratis.
país. Hay sangre tirada en el suelo y en la tierra guatemalteca para que hoy podamos hablar. Así es que esa indignación que hoy sentimos no debe ser, como decimos en Guatemala, llamarada de tusa. Debe ser de todos los días, y el ataque a los funcionarios corruptos debe volverse más fuerte, y tenemos que hacer una guerra total contra la corrupción. Esta muerte no debe ser en vano, la memoria de estos periodistas no debe quedar como una estadística más, y como tú muy bien decías, Ricardo, tenemos que unirnos como sociedad, y todas las asociaciones de prensa, todas las asociaciones gremiales, las asociaciones profesionales, las universidades, las ONGs, los grupos empresariales, los grupos sindicales, debemos unirnos, hacer una protesta masiva, y que sepan los corruptos que no nos vamos a callar, que no nos van a callar, y que vamos a exigir a las autoridades que cumplan con su trabajo. Este crimen no puede quedar impune, y el autor material no es el único autor. Ahí hay una orden de un poder corrupto municipal que ordenó la muerte de esos periodistas. Eso es lo que se sabe hasta el momento, y hay que exigirle al gobierno y al Ministerio Público que siga esa investigación hasta sus últimas consecuencias. Antes de terminar con la entrevista, quiero que escuchemos también la palabra de Marvin Roblero, director de Radio Nuevo Mundo. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, Marvin, expresarle nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de un trabajador de este medio que hacía mucho tiempo prestaba servicios a Radio Nuevo Mundo. Muy preocupados realmente por esto que ocurre, y queremos escuchar también su reflexión al respecto. Buen día. Buenos días, gracias por preocuparse, por ocuparse también en esta tragedia que enluta al periodismo guatemalteco. Efectivamente, Federico Salazar era nuestro colaborador en Mazatenango. Lamentablemente ayer, pues al mediodía, conocimos esta noticia. Todavía no podemos decir qué fue lo que ocurrió. Creo que no nos corresponde además en este momento, sino esperar lo que el Ministerio Público pueda determinar en sus investigaciones. Ya hay un capturado. Esto pues nos da la impresión de que se está actuando con rapidez. Ahora solo esperamos que el sistema de justicia actúe en la línea que debe hacerlo en materia de aplicar la ley. ¿Sí nos escucha, Marvin? Sí. Sí, a partir de ahora, indudablemente, aquí tenemos dos personas que nos acompañan, representantes, por supuesto, de distintos grupos de nuestra sociedad, de la Cámara de Periodistas, de la Unidad de Protección a Defensores de los Derechos Humanos. Hablamos de más allá de como medios de comunicación, como sociedad, ¿qué exigimos y cómo hacemos para, bueno, lograr que estos crímenes se esclarezcan? Bueno, yo creo que como guatemaltecos, yo lo decía ayer, aquí se han asesinado a 2 guatemaltecos que cumplían una función como periodistas, pero más allá de eso son guatemaltecos, y yo creo que los guatemaltecos lo que estamos pidiendo, lo que estamos exigiendo, lo que estamos solicitando de las autoridades de gobierno es que la violencia cese, que se controle ese nivel de violencia que hasta ahora nos está afectando, y que de una u otra forma creo que, aunque algunos no hayamos sido tocados todavía por esa violencia, sí nos impacta, porque tenemos familia, tenemos compañeros de trabajo, tenemos amigos que estamos expuestos, todos los guatemaltecos estamos vulnerables ante una falta de políticas en materia de seguridad que no nos garantiza en absoluto que hoy salimos de casa y que podemos volver a ella con la paz que merecemos, con la que merecemos vivir. Muchísimas gracias, y nuevamente nuestro más sentido pésame para toda la familia periodística de Radio Nuevo Mundo por el fallecimiento de este colega, Marvin Roblero, director de este medio. Bueno, y de esta manera nosotros vamos concluyendo con algún tema más. Sí, María René. Solo, Giovanni y Claudia, rápidamente, porque sí se nos está cortando el tiempo, pero ¿cómo hacemos? Tú dices, bueno, hay que solidarizarnos, que la sociedad guatemalteca también se involucre en esto. En esta división, porque tenemos que afrontarlo también en nuestro país, estamos los de la capital y está lo del interior. Muchas veces no nos afecta, como no nos afecta lo que pasa, no nos solidarizamos con lo que está ocurriendo. ¿Qué mensaje le lanzas entonces tú ya en conclusión a la población guatemalteca, a quienes están aquí en la ciudad, a quienes están en otros departamentos, que aunque no haya ocurrido en su lugar, que aunque quizá estos periodistas no reporten las cosas que ocurren acá, ¿cómo nos llega a impactar? ¿Cómo es que nos impacta esto y por qué ponerle tanta importancia? Mencionaba nuestro invitado vía telefónico ahora que, bueno, son 2 guatemaltecos, 2 seres humanos, y hago un paréntesis también en esto, decir que hoy Prensa Libre saca en su página digital diciendo que ayer la esposa de Dalino López le había pedido juntarse a almorzar para darle la sorpresa que está embarazada con su segundo hijo. Y esto ocurre minutos antes de que llegara el sicario
y asesinar a Danilo López. Era la sorpresa que ella tenía. Entonces, por lo menos en ese sentido, o sea, ¿cómo nos atraemos nosotros como guatemaltecos y cómo nos solidarizamos? Sí, yo lo que creo es que ya no podemos seguir indiferentes, digamos, ¿verdad? Lo que pasa es que también es tanto el reportaje de Nota Roja, porque lamentablemente esa es la realidad y no podemos hacer otra cosa sino reportarla, que de alguna manera los guatemaltecos estamos volviéndonos indiferentes o estamos creyendo que esta es la normalidad. Esto no es la normalidad, hay que rebelarnos ante esa realidad. Esto no es así, no. Un país civilizado, una democracia, una república no tiene que vivir con 10, 12, 8 muertos diarios, eso no debe ser así. Primero, y segundo, yo creo que lo más importante está en nosotros. Nosotros los periodistas, que somos los principalmente afectados por esta violencia, no podemos quitar la mano de la llaga, no podemos dejar de reportar, no podemos dejar de denunciar, y esta muerte de estos dos periodistas y el caso de esos dos alcaldes, no los podemos dejar. Está en nuestras decisiones editoriales de todos los días, no permitir que se olvide el nombre de estos dos alcaldes, no permitir que se olvide el nombre de estos dos periodistas y no quitar el dedo de la llaga hasta que la autoridad cumpla con su trabajo. Porque sí te puedo decir algo, y yo estoy seguro, y creo que Claudia también lo ha vivido en su carrera, si hay algo que los políticos corruptos y los políticos del país y de cualquier lugar del mundo temen y le tienen pavor, es a la opinión pública contraria. Entonces, si los guatemaltecos nos rebelamos, si los guatemaltecos decimos hasta aquí, si los guatemaltecos nos sacudimos esa indiferencia, porque entonces como no me mataron a mí, entonces como no es de mi familia, entonces como es en Mazatenango y no es en la ciudad de Guatemala, entonces realmente a mí no me importa. No, señores, aquí la indignación nos tiene que durar más de 15 minutos y la indignación tiene que ser permanente y el ataque contra la corrupción debe ser verdaderamente el azote en contra de los políticos. La prensa guatemalteca tiene que tomar esa misión y no soltarla. Y es nuestro deber como periodistas recordar, mantener y nunca callar el nombre de los dos periodistas y el nombre de los dos alcaldes encartados hasta que se les investigue. Claudia, para concluir. Mira, además de lo que dice Giovanni, yo creo que es el sentido común. Para mí, para el guatemalteco en general, hay dos cosas que debemos de hacer. Una, efectivamente, cada muerte debe de doler, no podemos dejar la indiferencia. El asesinato, la masacre contra la familia en el Petén, el domingo, que nos enteramos hasta el lunes porque no había teléfono, donde mataron hasta los animales. Este tipo de hechos nos debe de indignar. A veces no podemos hacer mucho. Los que somos creyentes podemos rezar por la familia, pero nos debemos de recordar de cada uno porque es la única manera de que cuando tomamos decisiones en materia de voto, en materia de exigencia a las autoridades, podemos recordarnos de por qué estamos exigiéndole la seguridad, que es más allá de si a mí me ha pasado y si he podido poner un policía en la entrada de mi condominio o en la entrada de mi casa. Y lo otro que tenemos que hacer es efectivamente seguir exigiendo justicia. Claro. Y en esa materia nosotros también tenemos que cambiar. ¿Cuál es el germen de toda esta violencia? Mucho de la intolerancia que es común. ¿Cuántas veces no decimos, es que este no piensa como yo, o a este me cae mal, ya quisiera yo? Y se dice muy fácil, que tan fácil sería mandarlo a matar. Bueno, el chiste famoso de que es más fácil matar a la mujer que divorciarse. O sea, este tipo de hechos es lo que encarna en nosotros la violencia. Si nosotros no somos intolerantes, podemos detectar más fácilmente a los intolerantes. ¿Por qué un alcalde o un funcionario público puede mandar a matar? Porque hemos normalizado y hemos aceptado que hay gente que vale la pena mandar a matar. O sea, debemos nosotros dejar de crear la idea de que la solución de los asuntos es con la violencia. Si no, Guatemala no va a cambiar, porque en una democracia la salida de los problemas se hacen sobre la base del diálogo o sobre la base del uso de la justicia y no sobre la base de la violencia. Muchísimas gracias a ambos, han sido muy amables, Giovanni y Claudia, que siempre están presentes, y bueno, el foro siempre abierto, ya saben que aquí no hay problema para que vengan a denunciar. Yo sé, Giovanni, que sos un gran luchador y te admiro honestamente porque siempre tenés esa fortaleza para poder decir las cosas sin miedo, al igual Claudia, que a veces cuesta eso, pues sí, cuando pasan estas cosas, en vez de enconcharnos más, es mejor salir y decir las cosas como son. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Han sido muy amables. Y nosotros vamos a hacer una pausa muy rápido, ya ven las noticias departamentales, Alejandro con el clima, el tránsito y todo lo demás, pero obviamente ameritaba, como corresponde, tomarnos esta hora, 15 minutos para poder abordar ampliamente este tema que vamos a seguir tocando porque nuestro compañero Carlos Roquel está allí en Mazatenango y en un ratito tenemos enlace en vivo desde aquel lugar. Claro, nos va a traer más detalles de lo que está ocurriendo, el sentir entonces un día después de esta matanza. Nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Hay más noticias, esto es Viva la Mañana, ya volvemos, no se vaya.